Pero sean muy bienvenidos a otro nuevo programa de Ambiente y Medio. Hoy tenemos un programón. Como siempre. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Un poco de frío yo tengo. ¿Ustedes Están con no? unos matecitos, ¿no es cierto? Y cerquita del invierno, camperita. Un cafecito. Sí. Aunque el calentito. solazo hoy, ¿no? Lindo sol. Sí. Me parece que por ahí se deben andar tomando unos matecitos, unos cafecitos. Y domingo a la mañana. Como Qué debe ser, rico. como Media debe ser. luna. ¿Qué les gusta desayunar? Cualquier cosa, de todo. Como cualquier cosa. Pizza Fruta, fría, me galletita pongo. con queso. Pan con manteca, Bueno, sí, es rico. café con leche, Café con leche. media luna. Sí, todo. Todo. Bueno, a ver, cuénteme un poquito qué tenemos para hoy. Bueno, este año estamos desarrollando un poco el consultorio de preguntas existenciales, como ya todos estaremos al Puedo tanto. decirte que es una sección que me parece fantástica. Está buena, Me está buena. encanta Bien, eso. a mí también me divierte mal. mucho hacerla. De hecho, hoy tenemos dos preguntas existenciales a responder, pero la primera tiene que ver con, porque yo le pedí a la gente que nos escriba a nuestras redes haciéndonos sus preguntas existenciales y nos escribió una tal Débora que nos preguntó cuál es el impacto ambiental de las guerras. Así que yo humildemente traté Mira qué ese bien. tema y vamos a estar respondiendo. Muy Bien, buena, muy buena. Buen disparador, Débora. ¿Y vos, Gaby? Muy bien. Me quedé helada. ¿Te quedaste helada? Sí, porque me Esperamos que encantaría... nos sigan mandando. Me ¿no? encantaría saber ya cuál es el impacto en el medio ambiente de las guerras, pero bueno, lo Tenés que dejamos para esperar más un ratito, adelante. un ratito. Y yo, como siempre, en el segmento de cambio climático voy a hablar, obviamente, de cambio climático y esta vez relacionado al reporte anual de la Organización Meteorológica Mundial, que habló de que los 4 indicadores claves batieron todos los récords. El año 2021, es decir, el año pasado. Y 3 de ellos están relacionados con los olvidados de siempre, que son los océanos. Así que también, si quieren saber, vean el segmento, ¿no? Muy bueno, dale, vamos a verlo. Dale. Bueno, les cuento que yo fui a una muestra de arte Ah, ¿sí? en el Museo de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, Bien. la cual utilizaba artículos de la vida cotidiana para hacer las obras, hacer las ¡Qué piezas. lindo! Está muy buena, así que vayan a ver la muestra en general. ¿Hasta cuándo está la muestra? Hasta mediados de agosto. Ah, bien. Mediados Tenemos de tiempo. agosto. Se ¿Cómo puede ver se el llama la informe muestra? también. Casa Tomada. Bien. Casa Tomada, está divertida, está linda. Es un buen plan para ir a pasear también. Sí, lindo. Aparte, Pero- el museo tiene partes al aire libre, es precioso. Tiene ese un museo, ¿no? jardincito. Bueno, el museo en sí ya es una obra de arte. Es Sí. un palacio, es hermoso, tiene un montón de piezas por todos lados, está bárbaro. Cuestión, hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Bien. Mira, Sí, pero nosotros nos vamos a centrar en los refugiados climáticos. Bien saben que todas las personas se desplazan, migran, se mudan, pueden ser millones los motivos, pueden ser motivos económicos, políticos, ¿por qué no motivos románticos también, ¿no? En un Bueno. buen caso. me refugio porque el amor me persigue. En un buen Puede ser, caso. ¿no? Puede Sí, ser sí, eso sí. para una novela. Pero en este caso, con los refugiados climáticos, es el cambio climático el que genera los desplazamientos humanos y, bueno, hay gente que se tiene que desplazar, que tiene que huir de sus hogares por el cambio climático. Así que si quieren, podemos ver el informe. ¿Cómo no? encantaría. Vamos. Dale. Ser migrante no es lo mismo que ser refugiado. Los migrantes son personas que por derecho y voluntad propia buscan mejores oportunidades en otros países. En cambio, los refugiados no tienen opción. Huyen porque están en riesgo de vida y una vez en el exilio ya no pueden regresar. Desde 2001, todos los 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Este año, el objetivo es crear conciencia sobre el derecho a buscar protección. Según datos de ACNUR, en 2021, y aún con las restricciones del COVID, más de 84 millones de personas debieron escapar de la violencia, del hambre y de las consecuencias del calentamiento global. La emergencia del planeta se ha transformado en una de las principales causas de migración. A las grandes tragedias humanitarias provocadas por las guerras y la pobreza, se suma entonces la triple crisis del ambiente: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. En 2020, más de 30 millones de personas fueron desplazadas dentro de su territorio o hacia otros países por cuestiones ambientales. 28 millones
a causa de inundaciones, tifones, ciclones y huracanes. Es el número más alto que se registra desde 2012 y equivale al triple de refugiados por conflictos armados. Fenómenos que no se daban con tanta frecuencia: aumentos de las masas de agua, erupciones volcánicas, incendios, terremotos y sequías son la expresión urgente y desesperada de un planeta que no puede más. Los refugiados ambientales son los protagonistas de esta tragedia global y sus principales damnificados. Las novelas, los cuentos, los poemas, en muchísimas ocasiones nos invitan a mirar el alrededor, a mirar el entorno, a posarnos sobre alguna planta, a ver una mariposa y a contemplar el río. Este es el caso de estas dos novelas, El rey del agua y El ojo y la flor. Y me voy a tomar un minutito para leerles algo. Si en la antigüedad los ríos eran dioses con los que había que dialogar, ahora son víctimas de la explotación y de la contaminación. Hoy en Ambiente y Medio, Claudia Aboaf. Es escritora y referente de la novela distópica en nuestro país. Una novelista del río, comprometida con la lucha por el medio ambiente y los derechos de las mujeres. Autora de la trilogía Pichonas, El rey del agua y El ojo y la flor. Hoy conversa con nosotros Claudia Aboaf. Bueno, muchas gracias, Claudia, por acercarte al ecoparque. Recién me estabas contando que hace muchos años que no venís, desde que tus hijos son unos niños. Así que la sorpresa, ¿no? Sí, la sorpresa, y me distraen un montón las maras corriendo por el parque, por el ecoparque, y sí, observando todo, ¿no? Algunas plantas nativas estoy viendo. Lindo entorno para trabajar, por lo menos para nosotros. Y dentro de la ciudad, por más que la ciudad ya, desde mi punto de vista, son inviables, bueno, mantener pulmones es fundamental, ¿no? Y quizás esto puede inspirar para una nueva obra. Sería distópica, pues yo tengo como una crítica a las ciudades. Realmente me parece que es algo que en algún momento nació como una fantasía ordenadora de una vida civilizada y pronto se volvió una pesadilla, ¿no? Y ante las crisis climáticas que estamos enfrentando, me parece que se volvieron los lugares más vulnerables. De tal manera que, bueno, ir pensando en desarticular las ciudades, ir hacia una vida en comunidades, más cooperativa, creo que se impone, ¿no? Justamente a raíz de lo que estamos viviendo, de la crisis socioambiental, es que empezaron también a surgir nombres, algunos casos neologismos, para definir este tipo de literatura que en otros países, en el hemisferio norte, es un boom. Uno en particular, lo que vos nombraste como CLIFI o ciencia ficción climática. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, da cuenta de algo que todos sienten que está sucediendo, no encuentran ya en la comunicación llena de porcentajes, la comunicación Datos. típica de la ciencia, de los datos, de los porcentuales, que a veces ya se miran en un párrafo 6 porcentuales juntos y no lo lees. Y yo creo que están encontrando un modo de acercarse y de sensibilizarse a la situación global a través de la literatura. Y la literatura, a su vez, está ocupando ese espacio. Es un signo de los tiempos también, Claro, ¿no? claro. Es algo epocal que nos toca vivir y que de alguna manera, más allá de que a veces se dice que la literatura no debería, digamos, estar sujeta a una agenda, pero uno está aquí, es un sujeto de este tiempo y bueno. Bueno, las novelas ficcionales o con ficción tienen algo que por ahí se basan en la historia, en la realidad, en lo que nos pasa, y a veces, esto es algo que se dice mucho, ¿no? Que a veces la realidad supera toda ficción. ¿Vos cómo ves eso y si lo incluís en tus obras? Sí, cuando, como te decía, escribí la primera dentro de esto, que lo que después se dio a llamar la trilogía del agua. Cuando escribí la primera, en realidad para mí también fue una maniobra difícil desde mi subjetividad de encontrar como
una especie de denuncia en particular en esta novela respecto del tema del agua, ¿no? Y en particular situada en donde vivo, que es en el delta de Tigre, este sistema maravilloso de ríos, arroyos inmenso, el segundo más grande del y humedales. mundo, y humedales tan arrasados, Sí. y en peligro. Y realmente encontrar, digamos, este sistema donde la poética y la política se entramen, donde la denuncia no sea evidente, pero a la vez conmueva. Y así como digamos, durante todo este siglo fue visibilizar los derechos de las personas, en particular en los últimos tiempos de la mujer. Claro. Yo creo que ahora tiene que venir el siglo de los derechos de lo no humano, ¿no? Pero sí vivo, como la naturaleza. Me parece que también lo femenino o el género se pone en la lucha o en la avanzada de la cuestión ambiental. ¿Vos compartís eso? Y si lo compartís, ¿por qué crees que puede ser así? Sí, yo creo que, y lo puedo contar casi desde una experiencia directa, ¿no? Para mí fue muy natural pasar del feminismo y de la lucha feminista a la lucha ecofeminista, porque yo creo que la relación entre cuerpos y territorios es muy natural para quien tiene incorporada esta noción de derechos. Realmente los ecofeminismos están a la vanguardia porque las mujeres, ya sea tanto desde el cuidado, que es una manera de ver el feminismo, ¿no? Pero no la única, sí, claro, como estar a la cabeza de choque, digamos, de defensa de los territorios, es una realidad. Hay una sensibilización que se produce en esto de, cultura, naturaleza, supremacía hegemónica, hombre, cuerpo de la mujer, ¿no? Es una lectura que yo creo que debería ser inmediata. Si la distopía copó un poco la cultura fue porque, bueno, justamente visibilizaba el desastre, ¿no? Tanto en perspectivas futuristas como decir, bueno, perspectivas del presente, hacia dónde vamos, ¿no? Como faros de advertencia. Claro. Pero empezó a surgir, y esto es como algo que estamos ahora en este presente, pensando en las utopías, ¿no? Y en la segunda novela, En el ojo y la flor, en el último capítulo, yo misma mientras lo escribía, ya estábamos ya en 2019, sentí la necesidad... Antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia y antes de la sequía del Paraná, que yo reflejo en esa novela y que escribo incluso, bueno, de una migración a través de todo lo que es el cauce del Paraná seco y que después sucedió, ¿no? Pero bueno, son estas, no hacemos profecías, sino que son observaciones. Sino que absolutamente. Y sobre todo de personas que viven cerca del lugar. Bueno, en mi caso particular es mi escenario, ¿no? Más que escenario es donde estoy inmersa. Y me parece que ahora hay una necesidad utópica, o sea, lo que vamos a ver es no tanto la distopía, sino la utopía, porque la gente, entre la ciencia y las lucubraciones que nos han invadido con la pandemia justamente, absurdas unas, extremas las otras, creo que la gente ya no sabe cómo seguir y hace falta imaginar. Para imaginar no hay nada como la literatura. Por el tema del río tan presente en tus obras, del agua tan presente en tus obras, de las montañas, de las selvas y de todo lo que en algún momento hablaste de sujeto de derechos, ¿no? Que por ahí desde una mirada literaria es más fácil, pero ¿qué pasa con lo legislativo? Sí, desmontar eso es un proceso interesante también que tiene que ver con la cultura. Ahora, hace muy poquito salió un artículo mío en el diario El País, de España, México y demás, hablando justamente del tema del sujeto de derechos, porque fíjate que al principio, cuando se pensó, por ejemplo, los cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos de agua, como no persona, digamos, no humano, pero sujeto de derechos, se dio un debate a nivel región muy fuerte y claro, en un principio, me voy a referir a Pino Solanas, ¿no? Sí, que claro, ya él hablaba de esto. En un principio le decían que vas a traer un árbol a tribunales. Qué ironía. Sí.
Y realmente después, argumentando que también, por ejemplo, las niñas o las infancias que no tienen voz y que muchas veces las tiene que representar a alguien, bueno, es un sujeto maltratado, cuando no exterminado, que no tiene voz. Entonces también podemos darle una representación. Claro. ¿Cómo sigue la vida de esta novelista? Bueno, la vida de esta novelista sigue en una nueva aventura, porque bueno, esta trilogía finalizó, como te decía, con una utopía, con un encuentro, que tiene mucho de biología en su base, porque El ojo y la flor tiene que ver con un diálogo de coevolución. Pero me venían pidiendo hace rato que escriba algo de una vida pasada mía, que es como astróloga. Yo fundé Casa 11, una escuela de astrología que hoy sigue después de 30 años, junto con Eugenio Caruti y otros. Y yo estaba dando unas clases ahí mismo en Tigre, en Litao, en la Casa Museo de Jules Solar. Estaba dando unas clases de astrología y literatura. Bueno, me pidió mi editora... Así que por ahí seguimos. Un ensayo que sale en septiembre. ¿El nombre? Juntar estrellas, literatura y astrología. Bueno, ojalá tenga todos los éxitos que tienen todos tus libros. Por supuesto, Claudia, agradecerte. No, mil gracias por la invitación. No, por favor, un placer para nosotros tratar de unir lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, la literatura, lo que nosotros denominamos arte. ¿No te tuviste que poner los anteojos? No, porque te miro los ojos celestes y las maras pasando. No te molestó el sol. No te molestó el sol. Bueno, nosotros te agradecemos nuevamente, Claudia, por haber estado, y nosotros seguimos con más favor. Ambiente y Medio. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Marcus Tullius Cícero, en latín, más conocido como Marcos Tulio Cicerón en castellano, decía hace más de 2000 años que preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Con esta expresión graficaba de manera bastante brutal los efectos de la guerra y de los conflictos bélicos, dejando muertos, heridos, culturas, religiones y sociedades totalmente destruidas. Dentro de todas las consecuencias que tienen las guerras, hay una a la cual no se le presta demasiada atención. Se la llama, de hecho, la víctima olvidada. Y es que los efectos que tienen los conflictos bélicos sobre el ambiente casi que pasan por desapercibidos, a pesar del daño irreversible que provocan. Hoy tenemos un nuevo episodio del consultorio de preguntas existenciales, el cual yo les había pedido expresamente que me escriban por nuestras redes sociales, hablando y consultándonos acerca de esas dudas existenciales que no los dejan dormir y que podemos resolver acá. Así que, Débora, te estoy respondiendo el impacto ambiental de las guerras. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. A su vez, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la deforestación, el envenenamiento de los suelos son algunos de los principales efectos que tienen las guerras sobre el ambiente. Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, más del 40% de todos los conflictos bélicos de toda la historia del mundo se deben o están fuertemente vinculados a la explotación de los recursos naturales.
ya sea oro, madera, petróleo o recursos menos abundantes como tierra fértil y agua. Es decir, que el propio motivo por el cual se origina la guerra ya representa al ambiente un problema de por sí a partir de la explotación de esos recursos naturales. A esto también podemos sumarle cuestiones que ya aparecen como manual de guerra, como la quema de cosechas o la tala de bosques para debilitar al enemigo. Y también en las últimas 6 décadas se han desarrollado conflictos armados en más de 2/3 partes de los principales puntos de biodiversidad del planeta, afectando obviamente a su conservación. Con el objetivo de concientizar y garantizar que la conservación de la naturaleza forma parte de las estrategias de prevención de los conflictos armados, Naciones Unidas lanzó para todos los 6 de noviembre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Mucho ruido y pocas nueces, seguramente, pero lo interesante es que rescata que la conservación de la naturaleza y los recursos naturales bien gestionados ayudan a reducir el riesgo de conflictos armados. Además de la explotación de los recursos naturales, ¿cómo es concretamente que las guerras afectan al ambiente? Se cree que uno de los mayores efectos tuvo lugar en las 2 guerras mundiales: el hundimiento de armamento en el mar. Los ejércitos, con el afán de que sus contrincantes no pudieran volver a reutilizar esas armas, las hundían en el fondo del mar, donde obviamente no las recuperaban nunca. Se trata a día de hoy de uno de los efectos ambientales más devastadores. Se estima que en los mares del norte y del Báltico haya más de 1,6 millones de toneladas de armamento todavía en el fondo del agua. El hundimiento de armamento, lógicamente, pone en grave peligro a los ecosistemas marinos. Las armas y las municiones que entran en contacto con el agua van expulsando compuestos químicos que afectan y matan directamente a las especies que habitan allí. En 1974, a través del Convenio de Oslo, se prohibió de manera definitiva esta práctica casi vikinga, aunque se desconoce a día de hoy el armamento remanente que queda en el fondo del mar. Durante casi una década, entre 1961 y 1971, durante la Guerra de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos roció vastas franjas del sur de Vietnam con millones de litros de herbicidas y defoliantes, entre ellos el agente naranja. La utilización de estos agentes químicos era para provocar una destrucción deliberada de los bosques, para así exponer a las guerrillas vietnamitas y atacarlas más fácil. Durante la década del 90, en la República Democrática del Congo se dio una guerra civil terrible. Tan terrible fue que los congoleños se quedaron sin qué comer. Y es por eso que empezaron a utilizar como suministro de carne a antílopes, monos, roedores o especies más grandes incluso como gorilas o elefantes. Especies que vieron a sus poblaciones disminuidas drásticamente porque los congoleños básicamente se los empezaron a comer. Las marismas y los pozos petroleros en Irak, los bosques de Afganistán, país que perdió más del 95% de su naturaleza, los ecosistemas de Nepal, el napalm, que ha sido utilizado en muchísimas partes del mundo con un efecto incendiario que destruye todo lo que tiene a su alrededor, ni hablar de ecosistemas y biodiversidad. Es decir, que ejemplos hay un montón para entender los gravísimos efectos que tiene la guerra sobre el ambiente.
En tiempos de guerra, mentiras por mar y por tierra. Un refrán que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me acuerdo que me lo dijo mi profesora de 5º grado cuando empecé a poner excusas por no haber entregado la tarea. Sabemos, por vivirlo, por verlo, por escucharlo, que las guerras son probablemente la peor de las caras que muestra el ser humano, dejando a su paso sociedades irrecuperables. Ahora también sabemos que el ambiente tampoco vuelve a ser el mismo. Por todos lados escuchamos hablar sobre compostaje, pero ¿qué es exactamente y cómo se hace? ¿Cómo compostar en casa? Una guía audiovisual detallada de la mano de los especialistas de Greenheads Argentina, dirigida a docentes, estudiantes y sus familias. ¿Te gustaría ayudar a resolver el problema de la basura y reducir a la mitad los desechos que generás a diario? ¿Querés aprender a transformar tus residuos orgánicos en una tierra fértil, llena de nutrientes y vida, mediante el proceso natural más fascinante? Encontrá este nuevo recurso educativo y mucho más en www.ecoauladigital.org. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Recuperá, fortalecé y detener la caída del pelo con la loción fitocosmética EcoHair. Eficacia del 84.6% en la recuperación capilar. EcoHair. Sentirse bien. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. En Pilar estamos más conectados, porque sabemos que con herramientas y oportunidades vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro. Aguante el arte, loco, ¿qué quieren que les diga? Vengo del Museo de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, estoy enfrente de hecho, en donde vi una muestra de arte inmersiva, donde vos vas recorriendo todo el museo y todo te empieza a pasar. El museo en sí ya podría decirse que es una muestra de arte, pero lo que vi está creado a partir de artículos de la vida cotidiana. Varias veces en este programa he mencionado cómo se puede crear arte a partir del reciclado de distintas cosas. Bueno, este vendría a ser uno de esos ejemplos, pero potenciado. La muestra se llama Casa Tomada, de Gaspar Libedinsky, la cual consta de, básicamente, ocupar todo el Museo de Arte Decorativo. Como dije previamente, el museo en sí ya es un poco una muestra de arte y estos artículos, la creación de distintos ambientes, paisajes u objetos en este palacio, genera cierto contraste. Vamos a ir paso por paso, ¿de acuerdo? En primer lugar, cuando uno llega a este museo, puede ver en la entrada una torre, digámosle, un monumento creado a partir de trajes del Ejército de Salvación. Primer artículo de la vida cotidiana: sacos, trajes, camisas, corbatas, pantalones, todo eso. Una vez que vamos entrando, escuchen, esto va a ser muy difícil porque no les quiero spoilear mucho, quiero que la vengan a ver. Así que voy a ir contando, pero se van a ir quedando un poquito con las ganas, ¿vale? En una de las primeras salas nos vamos a poder encontrar con un cuadro gigante creado con trapos. Sí, trapos, pero trapos comprados a trapitos de la calle. Gente que los usa para trabajar, bueno, les compraron los trapos, se limpiaron y fueron puestos de una manera que se puedan exhibir de forma de cuadro.
En la misma sala nos encontramos con una mesa gigante hecha de puertas o cuadritos chicos, más chiquitos, hechos con una técnica muy especial a partir de escobillones. Cada cuadro tiene su propia impronta y te generan distintas cosas. Charlando con una de las personas del museo, me dijo que un cuadro para ella significaba la contención, por ejemplo. Son cuadros abstractos. En la siguiente sala ocurre algo muy llamativo. Se llama Salón de Baile, esta sala, donde históricamente se realizaban bailes con gente muy elegante, de traje, tomando champán en copitas de cristal. Y el artista Gaspar decide exhibir prendas de vestir hechas, fabricadas a partir de trapos de limpieza. Trapo de piso, rejilla, los amarillos, la valerina, todos esos trapos se convirtieron en prendas de vestir. En otra sala hay dos avestruces creados, o mejor dicho, emplumados con plumeros. Si seguimos recorriendo, vamos a un subsuelo, encontramos un cuadro gigante hecho de distintos cuadritos a partir de alfombras que le faltan las pantuflas. ¿Cómo es eso? Sí, hay un pedazo de la alfombra que se transformó en pantuflas. Seguimos recorriendo y hay un carrusel hecho con bicicletas. Seguimos recorriendo y ya llegando hacia el final de la muestra podemos encontrar algunas proyecciones donde se intervino la demolición de la cárcel de Caseros. Saliendo hacia el jardín del Palacio del Museo de Arte Decorativo, nos encontramos con pajareras, pequeñas casitas para pájaros hechas a partir de cajones de fruta y verdura. Una de las salas principales de esta muestra es la del arrecife. Es un salón enorme donde hay una instalación que se asemeja a la de un arrecife, pero está fabricado a partir de cerdas de escobillones. Estas cerdas están fabricadas a partir de PET 100% reciclado, es decir, que fueron botella, se reciclaron y ahora son cerdas para escobillones. Que después, una vez finalizada esta muestra, esta instalación se va a terminar, porque estas cerdas van a transformarse en escobillones para que puedan ser vendidos en supermercados. Después de esta breve recorrida que he hecho con ustedes, me gustaría recapitular y retomar algunos de estos materiales. Trajes del Ejército de Salvación, trapo de piso, bailarinas, trapitos, cerdas de escobillones, puertas, plumeros, cajones de verdura y fruta, bicicletas, alfombras, un montón de materiales que solemos utilizar en nuestra vida cotidiana que, puestos acá, de la forma que están puestos, por supuesto, cobran un nuevo significado, se resignifican y podemos empezar a valorar otro tipo de aspecto del propio material y hasta el material en sí lo vemos de otra forma. ¿Y saben qué? Tuve la suerte y el honor de poder estar charlando con Gaspar Libedinsky, uno de los creadores de esta muestra, así que vamos a escucharlo a él mejor. La primera obra con la que el público se encuentra es el Monumento al Hombre Común, que es esta marioneta monumental de 9 metros de alto, conformada a partir de 19 trajes de vestir del Ejército de Salvación, que conforman esta especie de castillo o torre humana. Ahora, todos los días este monumento es izado, como si fuese la bandera escolar, y cuando es izado parece como que es un grupo de gente tratando de tomar este palacio. Mi taller, y hablo de forma colectiva porque tengo un equipo muy importante y son todos imprescindibles en la realización de la obra, tiene obra que de alguna manera se centra en dos series de ideas fuerza. Por un lado está la idea de la transformación de lo ordinario a lo extraordinario. Por otro lado, la conversión de lo marginal al objeto del deseo. Por otro lado, tratar de revelar
el deseo intrínseco de los elementos por una vida más elevada. Por otro lado, entender el obstáculo como potencial, operativo. Cuando hablamos de revelar el deseo intrínseco de los elementos por una vida más elevada, vemos, por ejemplo, como en la serie Kunstformen der Natur, el escobillón que quiere ser pincelada. En cambio, acá, por ejemplo, en la serie Mr. Trapo, vemos como el trapo quiere ser prenda, y sin embargo, en el Salón Madame vamos a ver estas dos avestruces, porque entiendo, de hecho, que el plumero, hecho de plumas de avestruz y de ñandú, de hecho quiere volver a ser avestruz. Cuando tuve que plantear hacer un paisaje dentro de este palacio, me era importante que este paisaje esté muy vinculado a nuestra realidad socioeconómica, sociopolítica, sociocultural. Y en ese sentido es importante destacar que mis obras claramente tienen un presente, claramente tienen una proyección, pero igual de claro también tienen un cordón umbilical que la vincula justamente a nuestras realidades. Y en ese sentido, este arrecife hecho a partir de cerdas de escobillón 100% de PET reciclado, bueno, tiene su origen en el petróleo, que se deriva para hacer plástico, que se deriva para hacer botella de gaseosa, que es consumida, que es tirada, que es descartada, es recuperada, es reciclada por las cooperativas de reciclaje y después es convertida en cerdas de escobillón. Ahora, antes de convertirse estos 1000 kilogramos en 5000 escobillones, pasa a ser este paisaje que tiene una cualidad inmersiva en la planta baja y una cualidad contemplativa desde los balcones, a los cuales uno puede ver realmente esta pintura de 400 metros cuadrados en el cual los cuerpos pueden habitar. En el caso del arrecife, después de estos 3 meses, esos 1000 kilogramos de cerdas van efectivamente a constituir 5000 escobillones. Esta instalación, sitio específica y efímera, básicamente tiene una huella de carbono neutral, es decir, no genera desperdicio y tampoco genera recursos. Y eso es otra de las ideas fuerza que tiene el taller, que es que la obra se genera a partir de reorganizar lo existente. Siempre es muy interesante hablar con los artistas porque podemos comprender a partir de qué conceptos van naciendo sus obras. En este caso, algo que me llamó mucho la atención es la intención de Gaspar y su equipo de generar arte con desperdicio cero. Ya no es simplemente elegir materiales de la vida cotidiana y que a partir de esto generar una obra de arte, incluso rescatando algún material y evitando que tenga un destino lamentable, sino que dentro de la producción el desperdicio sea cero y cuando esta producción finalice, se dé por terminada, así como explicaba Gaspar, que es una producción, es arte efímero, tengan un destino utilitario. Y ya que mencionamos lo del arte efímero que ocurre en un lugar y en un momento muy específico, me gustaría mencionar también qué es la experiencia humana de recorrer estas salas, ver los materiales y en su contexto y en su forma, lo que termina de hacer al arte. Así que ya saben a dónde venir a pasear al Museo de Arte Decorativo. Y una cosita más, me parece que Gaspar les quiere decir otra cosa. Y cuando estamos en el segundo subsuelo, nos encontramos con esta producción de este boquete. Soy yo haciendo un boquete en lo que era la cárcel de caseros de Buenos Aires. Y en este contexto da la sensación de que hay intrusos con intención de tomar este palacio. De ahí que sean todos bienvenidos a Casa Tomada. La Organización Meteorológica Mundial presentó el Estado del Clima Global 2021, como lo hace todos los años. Esto es un informe que te cuenta o que le cuenta a los decisores políticos, le da información sobre la situación climática del planeta. En este caso, en el 2021, la conclusión más acertada y más, podemos decir de alguna manera, más preocupante, tiene que ver con que los 4 indicadores claves del cambio climático batieron todos los récords en ese año. El cambio climático está sucediendo y se acelera.
El reporte climático de la Organización Mundial Meteorológica concluyó que las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico y la acidificación de los océanos registraron valores sin precedentes en 2021. 3 de estos indicadores están vinculados a los océanos, los grandes reguladores del clima. Las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen su tendencia en alta. El promedio mensual fue de 419 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. El límite máximo considerado es de 350 partes por millón. El aumento del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo en 2021. Fue de 4,5 milímetros anuales durante el periodo 2013-2021, más del doble que lo registrado entre 1993 y 2002. Esto obedece principalmente a una más rápida pérdida de masa de los mantos de hielo, con importantes repercusiones para cientos de millones de habitantes de zonas costeras y aumenta la vulnerabilidad a los ciclones tropicales. La capa superior de los océanos, hasta los 2.000 metros de profundidad, siguió calentándose en 2021 y todo apunta a que lo seguirá haciendo en el futuro. Y como dato relevante, gran parte del océano se vio afectado por al menos una ola de calor marina intensa. Los océanos absorben alrededor del 23% de las emisiones anuales de dióxido de carbono, que se acumulan en la atmósfera, y al hacerlo, este gas reacciona con el agua marina y provoca la acidificación de los océanos, que amenaza a organismos y servicios ecosistémicos y, por tanto, a la seguridad alimentaria, al turismo y a la protección de las costas. A medida que el pH de los océanos disminuye, también se reduce su capacidad para absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Es uno de los efectos más dramáticos del cambio climático y es un desequilibrio rotundo para la vida, no solo debajo del agua, sino también en tierra. Lo más importante de las conclusiones del reporte evidencian lo que muchas veces no está visible con los datos de la ciencia. Millones de personas que pierden su salud, sus medios de subsistencia y también su bienestar. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Sentir la selva, respirar el aire más puro, conectarte con el río, conocer la mayor biodiversidad. Vení a Misiones, el Hotel Verde, Gobierno de Misiones. Deisa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deisa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La transformación no para.
La semana pasada estaba en mi casa, domingo a la noche, a la mañana por supuesto había visto Ambiente y Medio por la pantalla de América y estaba tranquilo, sentado, reflexionando, mirando la ventana, tomando un tecito, hasta que percibo que me empieza a revolotear una polilla. Me quedo quietito para no molestarla, me sigue revoloteando hasta que veo que empieza a alejarse de mí y emprende algo que hemos visto toda la vida, su viaje hacia la luz. En ese interín le pierdo el rastro y acto seguido veo en el suelo otra polilla muerta. Digo que era otra polilla porque estaba seca, así que claramente no era la que estaba viendo hacía minutos atrás. Esa secuencia de imágenes a mí me prendió el foquito porque hoy, señores, tenemos un consultorio de dudas existenciales fenomenal porque ¿por qué las polillas irían hacia la luz si se mueren? Es una imagen familiar de todos los veranos. Polillas u otros insectos acumulados en luces como lámparas y bombillas muriéndose al final. Especies que se terminan convirtiendo en presa fácil para sus predadores o sobrecalentándose a 50, 100, 150 grados de temperatura. La pregunta recontra obvia entonces es ¿por qué estos insectos se dirigen conscientemente hacia la luz si luego se van a morir? Pareciera que es como Romeo y Julieta, la bombilla y el insecto, una historia de atracción mortal. Al tratarse de criaturas principalmente nocturnas, las polillas han evolucionado de manera tal que viajan siguiendo el brillo de la luna, en lo que se denomina como orientación transversal. Los humanos utilizamos a la estrella polar como orientación transversal, de manera tal que sabemos dónde está, por ende sabemos dónde estamos nosotros. Del mismo modo, se cree que las polillas colocan a la luz en una posición particular para poder saber dónde están y por ende orientarse. Con lo que no contaban es que el 27 de enero de 1880, Thomas Edison les arruinó la vida para siempre. Lo que para nosotros es un día trascendental y uno de los días más importantes de la historia de la humanidad, para las polillas es un día totalmente nefasto y deplorable. Y es que les hemos dado cientos de miles de millones de lunas artificiales que las desorientan todo el tiempo. Las polillas cuentan dentro de sus ojos con un elemento que frente a la luz tenue actúan como telescopios en miniatura. Con lo cual, frente a luces más intensas, eso funciona como un superestimulante, por lo que estamos hablando de que la situación se agrava, porque cuando hay luces más brillantes es cuando las polillas se sienten más atraídas. ¿Qué ocurre entonces cuando una polilla alcanza lo que cree que es la luna, la meca, el objetivo por el cual vino a esta vida? Se muere. Seguramente hay mucho para estudiar sobre el tema. Yo creo que debería ser posible poder fabricar bombillas que emitan ondas de luz menos atractivas para estos bichos, pero lo que sí sabemos es que Thomas Edison y sus bombillas han provocado una brecha en la programación evolutiva de las polillas, que veremos en muchísimos años en qué depara. Uno podría pensar que el objetivo de un animal, cualquiera fuera esa especie, es el de encontrar alimentación, procrear, cuestiones básicas de los animales. Entonces uno no entiende por qué una polilla es capaz de pasar 3 días en la misma habitación dándole vueltas a la lámpara sin hacer absolutamente nada. Con lo cual uno puede darse el lujo de afirmar que las polillas no son muy inteligentes o que por lo menos todavía falta que se les prenda el foquito.
Bueno, a lo largo de la historia siempre hubo personas que fueron inventando cosas, revolucionando algunos métodos y cambiando nuestras formas de vida, por supuesto. Grandes inventores, inventoras. Todos los inventos, hoy en día, las creaciones también, porque pueden ser creaciones artísticas, se van patentando, se van inscribiendo, anotando nombre, apellido de quién las hace, la empresa también. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿La naturaleza se puede patentar? Bueno, para el día de hoy les voy a recomendar una película, una linda película, cuyo protagonista es el tremendo Christopher Walken. Se llama Percy vs. Goliath, una voz contra el poder. Y se trata de una disputa legal por unas semillas. Esta es una historia basada en hechos reales, en la cual Percy y Luis, dueños de un campo por varias generaciones, de repente son demandados por el gigante Monsanto por el uso e infracción de patentes y derechos de autor. No sé si lo saben, pero la realidad es que es muy complicado el tema de las patentes en cuanto a las semillas, más que nada para el uso comercial de lo que se produce con esas semillas. Entonces, esta historia nos va contando esta disputa legal entre, por una parte, un gigante de la industria como lo es Monsanto y una familia agricultora. Esta es una película bastante clásica o tradicional, pero con un montaje bastante dinámico. Las cosas van pasando, te vas enterando. No hay cosas extrañas, momentos inoportunos. Es una linda historia para ir conociendo, poder ver. También conocer cómo son esas disputas legales, que son muy complicadas. Y, por supuesto, ver unas muy buenas actuaciones de un muy buen elenco. Así que ya saben, Percy vs. Goliath, una voz contra el poder. Y otra cosa que no se pueden olvidar es seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Si quieren pueden volver a ver los programas enteros en nuestra web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y además mirar un montón de otros contenidos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y ahora sí nos vemos la próxima.